Hola amigos, aún quedan rezagos de lo que fue el anuncio de la jefa del gabinete, Mirta Vázquez, sobre las mineras. Creo que en este punto ya tenemos claro que los planes de cierre de las minas son un requisito, una exigencia, una obligación para que el permiso que requieren para operar les sea otorgado. Esto no solo lo explicó el gerente general de Hochschild, que puede dar información sesgada, también lo podemos corroborar en este artículo. Y causa extrañeza que cierto sector diga cosas similares a: el problema es que las mineras presentan modificatorias indefinidamente y prolongan eternamente el proceso. Claro amigo, es lo normal. Mientras haya algo que explotar en las hectáreas que se les ha dado en concesión, es lo que las empresas hacen. Por algo, por ejemplo, Julcani opera desde 1953. Entonces, si la minera cumple los requisitos necesarios, incluso la aceptación de los pobladores a través de una asamblea de participación ciudadana, lo normal, lo esperable, lo que debería suceder en un país con estabilidad jurídica es que esa ampliación sea admitida. Y esto no tiene por qué ser algo negativo, al contrario, es bueno para los trabajadores y para el país porque esa empresa va a seguir tributando. Claro que si sucede lo contrario, es decir, si sucede que la empresa no cumple con los requisitos, dicha ampliación es rechazada. Pero esto no responde al capricho de una ministra, sino a un tema técnico. Ahora, hoy le han enmendado la plana a la señora Vázquez con este comunicado en el que se corrobora lo que ya se ha venido diciendo estos días. Las empresas están facultadas de solicitar prórrogas. Entonces, los planes de cierre son parte de los requisitos para obtener una autorización, pero esto no quiere decir que exactamente en ese año o esa fecha la mina va a cerrar, y que se pidan ampliaciones no es algo malo, sino al contrario. Ahora, también es cierto que existen más de 8.000 pasivos ambientales y más del 80% de ellos no tienen titular identificado. En estos casos, el Ministerio del Ambiente, junto al Ministerio de Energía y Minas y otras entidades se encargan de la gestión de los pasivos, porque se consideran así cuando la empresa que lo generó ya no opera en la zona, y es difícil encontrar a los responsables porque hay casos en los que los pasivos ambientales son muy antiguos. Recordemos que la minería data de 1700 y tantos, si no es más. Épocas en las que no existían para nada las regulaciones que tenemos hoy. Por otro lado, he visto que está circulando este cuadro. Bueno, en esos expedientes figuran los PAS, es decir, procesos administrativos sancionadores a distintas mineras. Esto quiere decir que se identificó un incumplimiento por parte de la empresa, por lo tanto se realiza un PAS o un proceso administrativo sancionador y después de esto se puede o no encontrar responsabilidad por parte de la empresa. La misma presidenta de la OEFA lo indica así. Hasta el momento, desde la fecha en que le dije que habíamos asumido competencias y venimos supervisando estos planes de cierre, a estas 4 unidades mineras en particular que usted está mencionando, hemos realizado 82 acciones de supervisión, ¿no? Obviamente, como le decía, muchas de las acciones de supervisión terminan en procedimientos administrativos sancionadores que finalmente, en caso se determine la responsabilidad, también se imponen multas. Por lo tanto, las empresas formales son supervisadas, incluso a Pumayo, que es pequeña. En el 2019, luego de justamente pasar por un proceso administrativo sancionador, se le archivó un caso en el que parecía haber cometido una infracción. También se le hizo un estudio a los afluentes de un humedal y el resultado fue que se encontraban dentro de los valores permitidos. Además, la presidenta de la OEFA también habla de otro caso en el que se le impuso una medida preventiva y la empresa cumplió con solucionar aquello que se le observó. Monte estaba superando los límites máximos permisibles. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos impuesto una medida preventiva para justamente evitar que las aguas de contacto finalmente sigan superando estos límites máximos permisibles, ¿no? ¿Y ellos cómo actúan a la advertencia? Ustedes le hacen esta recomendación, les dicen están incumpliendo estos límites. ¿Cómo actúan ellos como empresa? ¿Corrigen la acción o no? Tenemos una medida preventiva cuando detectamos esa situación, porque la idea es actuar de manera inmediata para contener estos riesgos, ¿no?, que puedan generar mayor daño al ambiente, y sobre la base de esa verificación imponemos una medida preventiva.
A la fecha, por ejemplo, en ese caso concreto que te comento, la empresa ha cumplido con esa medida. Por último, la presidenta de la OEFA también ha indicado que las 4 minas, es decir, Inmaculada, Pallancata, Breapampa y Apumayo, han sido sancionadas por aproximadamente $500,000 por infracciones, sanciones que han sido pagadas. El Perú es un país minero, así no quieran aceptarlo. Las empresas formales, como hemos podido ver, son fiscalizadas. Si incumplen, son sancionadas. Las sanciones incluso pueden significar el cierre parcial o total de la actividad. La minería, aunque es una actividad que tiene que ser desarrollada con responsabilidad, es un rubro que dista mucho de lo que fue hace años. Hay que informarnos un poco más, dejar de satanizarla y, por supuesto, si se identifica que hay contaminación, se deben hacer los estudios necesarios para, con ciencia, saber si esta proviene del mismo suelo o de la actividad minera, y de ser responsable la empresa, bueno, se tiene que sancionar conforme a ley.